José Ángel Mañas, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a Hora 25. Gracias. Iba a presentarte como escritor, pero no quiero que me odies desde el principio. ¿Por qué prefieres el concepto novelista Muy bien. al de escritor? Bien, sí, prefiero ser novelista, me parece más razonable, más técnico, menos pretencioso, ¿no? Escritor es como parece que lleva mayúscula inicial, ¿no? Y que te tienes que subir a un atril y decir cosas al mundo, pero no. A mí me gusta la gente que escribe su primera novela y dice, es mi primera novela como escritor. ¿No? O sea, dando por hecho que van a venir muchas después. Como, bueno, vamos viendo, ¿no? Lo que te dice el público. Que la gente se anime, que escribe. Hoy en día publica todo el mundo novelas, o sea que no tiene gran cosa, esto no tiene gran misterio, parece. ¿En qué novela crees que ha pensado la gente, los oyentes, cuando han escuchado tu nombre, José Ángel Mañas? Bueno, lógicamente Historias del Cronen fue la primera, la más importante, la que supuestamente me consagró y gracias a la cual sigo aquí. 1994, Historias del Cronen, tu mayor éxito literario, marcó a toda una generación. Sí, a mí, a todos, a mí. No, sí, fue una novela icónica y una novela pues que tuvo esa repercusión que uno espera que tenga cada una de tus novelas, pero bueno, normalmente te toca una, con que te toca una ya es bastante, encima no hay que quejarse. Y de esa generación que es la tuya y de la novela y de todo lo que ha pasado después de ese libro, hablas en Una historia del Cronen, que has publicado este año. Es un ajuste de cuentas, es un paseo nostálgico, es una justificación. ¿Qué es Una historia del Cronen? Es la historia de una vida, la mía, y bueno, es verdad que a mí me marcó el éxito de esa novela, para bien y para mal, para bien me permitió vivir de esto desde entonces, dedicarme a la literatura, que es un auténtico privilegio, y para mal, pues bueno, tuvo los traumas que tiene uno cuando tiene mucho éxito con tu primera obra sin tener mucha idea de qué va aquello. ¿Cuáles son esos traumas? Traumas, bueno, pues, tienes que adaptarte, tienes que ser capaz de integrar todo lo que significa ser un escritor profesional. Hemos pasado a escritor ahora. y bueno, me costó unos años, claro. Yo era un primerizo, yo era lo único que había hecho era meter un texto en un sobre y enviarlo al premio Nadal, ¿no? Que bueno, mucha arrogancia, mucha suerte, mucha ingenuidad, no lo sé. Y claro, pues me salté todo el escalofón y bueno, y entré en un mundo con unos códigos que desconocía, entonces tardé unos años en sentirme cómodo, ¿no? Y bueno, esto como empiezas a jugar al fútbol y te sacan en primera, es imposible, ahí no puede ser. En ese caso no puede ser, pero bueno, en mi caso sí pudo ser. Ese mundo te rechazó por insoportable, por intruso, por... Bueno, hombre, es normal generar muchas envidias, que fue una novela que nada más publicarse empezó a vender, ¿no? En pocas semanas pues llevaba muchos miles de ejemplares. Al año siguiente se estrena la película, que también fue muy rápido, ¿no? Y se convirtió pues en la película taquillera española más taquillera hasta el momento. Y claro, fue todo muy brusco, ¿no? Y a mí me pilló pues con el pie cambiado y sin estar preparado. Entonces, bueno, hice lo que pude. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Bueno, los primeros años, pues con cierta... Claro, yo tenía 22 añitos. Es que eras un crío. Era un crío, claro, y de repente pues es mucha sombra, o sea, no, mucha luz proyectada sobre ti cuando tú necesitas sombra. Es una pregunta que necesitas esa oscuridad pues para desarrollarte, para crecer, ¿no? Entonces fue violento y claro, yo soy una persona más bien retraída y claro, de repente me encontraba pues en los bares, la gente se me acercaba o paraba un coche en la Castellana y me decía en el coche, ahora dice, Mañas, ¿dónde vas? ¿Dónde está el escarabajo? Que el escarabajo era el coche que conducía el protagonista de mi novela. Y bueno, y era todo pues como mucho, de manera muy repentina y bueno, pues tienes que aprender, o sea, tardé un tiempo en reajustarme y en adaptarme a esa situación. ¿Sigues cobrando de aquel libro? ¿Sigues ingresando? Sí, bueno, el libro sigue reeditándose, sigue en librerías, que claro, entonces libros del año 94 que sigan vivos en librería ahora mismo, pues yo creo que los puedes contar con los dedos de una mano y te sobra mitad. Es una cosa, es extraordinario, ¿no? Y lo único, claro, a mí me hubiese gustado ni tanto ese, ni tampoco muchos que vienen después, o sea, una cosa más equilibrada, más razonable, pero bueno, yo soy muy extremo en todos y soy, esto decía Bukowski de Henry Mire, que no recuerdo mal, decía, no, cuando es bueno es muy bueno y cuando es malo es muy malo, pues yo soy así, o sea, que nunca puedo... ¿A qué atribuyes que los de después no hayan pitado tanto?
Bueno, no lo sé, o sea, ya he ido... Hombre, es verdad que me retraje, o sea, me estuve metí unos años en Toulouse, pues porque tenía necesidad de cerrar las puertas, de construirme como novelista. Quizás eso no ayudó y luego, bueno, es verdad que soy alguien que me gusta experimentar, voy cambiando mucho de género y desconcierto quizás a los escritores, ¿no? A los lectores. Entonces, bueno, eso supongo que tampoco ha ayudado, ¿no? De repente meto una novela histórica, te hago una novela negra, te hago no sé, o sea, voy tanteando, voy dando tumbos pero a mí yo me aburro muy fácilmente, o sea, no me gusta repetir fórmula y entonces, bueno, pues tengo esa necesidad de experimentar y a lo mejor hace que muchas de mis novelas pues son desconcertantes. Se puede ser punk en la industria del libro. Difícil, ¿eh? Hombre, a mí me gustaba, claro, yo venía un poco del mundo de la música, tocaba una banda de punk rock y era el punk rock entendido, pues eso, ¿no? El hazlo tú mismo, esa filosofía de una cosa, lo más básico, lo más sencillo, los 3 acordes, maravillas de 3 acordes, como se decía. Y en ese sentido sí que yo intentaba, pues con estas novelas primeras mías, Cronen, Ciudad Rayada, Mesaca, La Pella y tal, pues ser muy directo, muy hosco, hacer ruido con la literatura, ¿no? Que es lo que y me parecía que era un concepto bonito, que ayudaba a entender lo que yo planteaba, que hay cosas que eso lo entiendes perfectamente en la pintura, ¿no? Tú ves un Basquiat y sabes lo que intenta hacer, ¿no? Tú en la música, pues tú escuchas a los Ramones, entiendes lo que están haciendo, ¿no? En cambio, literatura, como a veces, dice, coño, este tío con las mayúsculas, que te parece que no sabe escribir, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ayudaba. Dices en el libro que Ray Loriga sí sabía jugar al juego y tú no. ¿Qué juego hay que jugar para estar en el juego? Hombre, eso es Bourdieu de pura sociología artística, ¿no? El arte es un juego con unos códigos y hay gente que sabe. Hombre, hay gente que lo tiene más fácil, ¿no? Estoy pensando, pues, los Bardem, los Trueba, esa gente antes de empezar ya saben cómo se juega el juego, ya han descubierto muchos, es decir, lo han visto en sus casas y saben a qué puertas hay que llamar y cómo hay que actuar, ¿no? Luego hay gente que no, pues ahora, pues, entre Javier Bardem y Penélope Cruz, pues está claro que es una diferencia. Penélope viene de otro mundo, ¿no? Y bueno, pues yo formo parte de esa gente que no somos hijos de, o sea, la gente dice, no, es que tú a Alfredo Mañas le conoces. No conozco, es el padre de Achero Mañas, son otros Mañas. El mío, que no está mal, ¿eh? De todas maneras, siempre una vez más saludada me dice, joder, dicen que somos hermanos. Dice, bueno, ya, dicen, pero no. Entonces, nada, es una circunstancia, también tiene que ver con arrancar tan joven y bueno, Israel que debe tener, yo creo que tiene como 6 o 7 años mayor que yo, ¿no? Cuando arrancó, entonces ya estaba más metido en edad, y luego estaba su pareja, la Cristina Rosenmingen, no tenía un buen coach en todos los sentidos, ¿no? La estética suya perfecta y tal, y yo, bueno, pues iba dando tumbos, iba descubriendo, soy igual de guapo más, pero... Pero lo que pasa es que no tenía, o sea, él tiene ese punto a lo Johnny Depp, ¿no? De realmente, o sea, sabe exactamente la pose y tal, o sea, tiene un control absoluto de la imagen y creo que deja unas fotos para la historia que son magníficas, tan buenas con los Johnny Depp. ¿A cuántos farsantes te has encontrado en la industria? Oh, hay muchos, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del juego también. Bueno, a ver, yo soy muy inclusivo, vamos a decir, me parece que todo el mundo debe de estar ahí, es normal que haya libros para todos y dentro, quiero decir que un youtuber que tiene mucho éxito pues saca sus libros. Me encontré todavía no he leído el libro de Loquillo, pues ha sacado un libro sobre, pues está bien que esté, si no digo más que otra cosa porque es músico, no es un escritor profesional, pero bueno, que seguramente esté estupendamente, y eso siempre ha habido, si es que no hay ningún problema, porque quizás ahora el problema es que dentro de esos libros que se publican, pues hay quizás una proporción excesiva de pues libros de actores, libros de pues de presentadores de televisión, de mucha gente que están cerca del mundo de la edición, pero que a lo mejor no son escritores profesionales, ¿no? O novelistas profesionales. Pero bueno, eso cuando yo creo que si la mitad fuera en la librería literatura, sería una buena proporción, ¿no? Entonces quizás ahora mismo uno entra en las librerías y dice, hostia, quedan muy poquitos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la responsabilidad es un poco los editores, ¿no? Que históricamente, pues un editor publica 10 libros, es normal que 2 o 3 es la prueba comercial, eso es los que tiran del barco, esos ganan dinero, y luego está la clase media, y luego estaban, pues bueno, los 3 o 4 que eran pues o caprichos suyos, o cantera, o pues o gente con una calidad tan exquisita que aunque vendieran 3, pues tenían que estar ahí. Entonces tengo la impresión de que ahora, claro, se exige mucho que cada libro
beneficios, o sea, cosas que son, y esa parte de que no vendía, menos comercial, pero que era literatura, está desapareciendo, por lo menos en estos momentos está sufriendo. Me alucina que digas en el libro que solo te has echado un amigo escritor en todo este tiempo. Es Paco Galván. No, bueno, tengo... El tío de Guille Galván, tú estás solo un amigo escritor. No, a ver, luego he ido conociendo, pero vamos, sí que era... A ver, a mí me gusta mucho, tengo muchos amigos pintores. Y a los pintores, tengo un amigo pintor que gusta mucho a los amigos escritores. O sea, quiero decir que tenemos un poco, ya lo sabes, la gente, esto lo decía en algún momento Sábato, decía, no, es que una reunión de escritores es como si fueran todos tuertos. O sea, que tienes esa sensación de un poco reproducir el esquema. Pero no, hay gente, estoy pensando, no, Juana Aparicio me queda muy bien. Es decir, hay gente con la que tengo relación, pero sí que es cierto que así de entrada, pues no, y quizás también, por el éxito un poco excesivo de esa primera novela, pues no tuve, y luego una parte del carácter. ¿Eres muy osco o qué? Bueno, un poco, a ver, ya me ves. Aquí, desde tío donde no, asco no, pero soy un poco huraño quizás y soy muy mío, pero bueno, luego soy muy agradable, soy muy, no, pero bueno, digamos que voy a lo mío, tengo mi vida y digamos priorizo mi vida sobre los demás. Oye, ¿lo intentaste con la música? ¿No salió? No, dices, era muy malo. Cada uno no siempre tiene talento para lo que le gusta. Eso, era muy malo. Yo lo intenté, yo toqué el piano durante muchos años y luego la guitarra, y luego intenté, por una vez hasta metí una fanfarria y toqué el bambardino. Lo que pasa es que era horrible, tío. El segundo día ya lo dejé, no, a mí me gustaba la trompeta. Además era el Vicente, tocaba los pequeñiques y tal. Y luego al final dije, bueno, pues el bajo parece que los paquetes vamos a... Y yo llegaba a los bajistas, sí. Sí, y yo más o menos, a ver, me las apañaba, pero tenían que venir los guitarristas, ellos los dos escuchaban, Raúl y Andrés, los dos escuchaban pues eso, cualquier canción y la sacaban de oído y me decían, tú haces esto. Entonces sí, yo lo sabía, pero no tenía imaginación, no tenía capacidad, me daba cuenta de que tenía limitaciones muy grandes, ¿no? Y en cambio, pues la literatura pues volaba. Bueno, también hice una prueba en Madrid, no me cogieron, o sea que sí, que uno rápidamente, y en cambio el primer cuento que escribía que envía de hecho tenía 14 años a un concurso escolar y lo gané, ¿no? O sea que sí que parece que al final, pues sin darte cuenta, pues allí donde te dan una palmadita en el hombro, pues acaba y dices, coño, y te das cuenta de que esto sí y lo otro no. ¿En qué música, en qué literatura está hoy la rabia, la agresividad, el underground de los 90? Bueno, yo creo que la literatura era la nuestra, la mía. Es decir, la gente que publicaba en los 90 creo que tenía una ganas, era algo bastante que rompía, novedoso, que rompía un poco con lo que había en esos momentos, que era mucho más, estoy pensando en narrativa, que además era más cosmopolita, siempre digo Berbergín, o sea, Jesús Ferrero, si iba a China, si había, Nueva York moraba más que Madrid, etcétera, ¿no? Entonces sí que tenía quizá literatura, y luego, bueno, sí, pues es que los 90 fueron muy potentes en todo, ¿no? O sea, quiero decir, está el mundo indie, ¿verdad? Los Planetas es una cosa un poco especial, porque cantaban en castellano, yo creo que había gente, bandas mejores alrededor, pero bueno, también es verdad que esto de cantar en inglés fue una gilipollez, con perdón, y pagaron, y la pagaron muy, muy cara, ¿no? Pero bueno, es que fue un momento, es que estaba el rollo grunge, el Sonic Youth, el vanguardismo, esta gente, o sea, luego los trip hop, el crossover, o sea, la música electrónica, o sea, hubo un momento de intensidad musical bestial en los 90, en una cantidad de bandas muy, la verdad es que yo creo que fue el último gran momento, y luego ya hay una especie de valla, a mi entender, y luego ya vuelve un poquito este mundo, pues el trap y el reggaetón, que a mí me hace mucha gracia, porque lo subvierte todo, ¿no? Esta marea latina que ha tomado, a mí por principio me encanta, ¿no? Y el trap, pues es la respuesta a la crisis musical, la crisis de la industria discográfica, ¿no? Es decir, coño, pues si no hay dinero, no se hacen disco, que pues con un 808 en tu habitación haces una canción, es la voz de la calle, y con lo cual la gente lo reconoce y tiene ese. Entonces yo siento esa especie de filiación, un poco sentimental con ese, y además les echaron pestes, no había que ser, había eso de volver a conseguir que dijésemos qué mierda de música es esa, eso no se había vivido desde los años 70, entonces tiene mérito. Hablas de la crisis de la industria musical, en el libro hablas de tu decadencia, que al mismo tiempo es la decadencia de la industria literaria. ¿Hay algo en el arte que no esté en decadencia?
Es difícil, hombre, es que el otro día estaba pensando, hablaba con alguien, decía, no, el periodismo, cómo era, Umbral, y lo comparamos con Alberto Olmos. Yo tengo la sensación de Alberto Olmos escribe igual que Umbral, o sea, de otra manera, no igual, o sea, que sí, pero es igual de bueno en su género que otro. Pero claro, es que Umbral tenía, el periódico físicamente estaba, el mundo estaba, el país antes, claro, estaba en cada sitio, y estaba esa contra. Y tú la veías, te encontrabas, entrabas en un bar y te lo encontrabas ahí, estaba en todas partes. Entonces, ese poderío que te daba la presencia física del periódico, eso se ha perdido, ¿no? Y de alguna manera el libro también tenía un rol mucho más central en el debate cultural. O sea, yo siempre digo que cualquier obra esto es una propuesta que tú lanzas a la sociedad, y el éxito es que se lea y que se reflexione, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que los libros empiezan a llegar mucho menos, cuando digo, y que tengan la influencia yo siempre entiendo, digo, no sé, dice, no, es que Gómez Jurado vende mucho, sí, vende muchísimo y tal, pero no, o sea, para mí una propuesta intelectual es, pues, Aramburu con Patria, ¿vale? Es un libro que da voz a unas víctimas, realmente genera un debate social y cambia la visión, la perspectiva de la gente, ¿no? Entonces, eso antes era más habitual que los libros tuvieran esa influencia, y cada vez menos, ¿no? Entonces, donde ese debate social, pues muchas veces lo está generando ahora mismo son las series, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Querer, ¿no? Esta serie, pues una mujer que al cabo de los años, 25 años, no sé cuántos años lleva casada, y decide denunciar a su marido por violación y tal, ¿no? Entonces, claro, de repente eso genera un debate, ¿no? Entonces, pero tengo la impresión de que son las series las que están proponiendo. Luego siempre hay cosas, o sea, a mí me gustó mucho Panza de Burro o Feria, cosas que se generaron un cierto, pero no al nivel al que yo creo que hace 25 años esos libros habrían tenido mucho más calado. Pero bueno, también es mi percepción, y seguramente, o sea, Gómez Jurado me parecerá que el mundo es maravilloso ahora mismo y que tal, eso, y me parece muy bien, ¿eh? Yo digo, ese tipo de libros son muy buenos para la industria. Entonces yo lo apoyo, o sea, cuanto más éxito y más venta tengas, mejor para el mundo editorial. Entonces la cuestión es cómo se redistribuye luego eso, y que no dejen de apoyar los editores, pues lo que se ha hecho siempre, equilibrio. ¿Cuál es tu mejor libro? Pues no sé, me gusta mucho Una vida de bar en bar, me gusta mucho. Dicen que Conquistadores de lo Imposible en lo histórico está muy bien. De mi época, Cronen, Germán Gullón, que se acaba de morir, cosa que me dio un disgusto tremendo. Si es que hace un año le presenté un libro y estaba muy bien, o sea, física, la cabeza como un reloj. Y me dio una pena tremenda. Pues él siempre decía que era Ciudad Rayada, ¿no? En los años 90, que es la más. Entonces yo y discutíamos, decía, no, será como Scott Fitzgerald, ¿no? Que tiene el otro lado del país, la primera, ¿no? Y luego el Gran Gatsby. Y el Gran Gatsby, la primera, o sea, en su época era una famosa, sí, pero con el tiempo queda el Gran Gatsby. Ojalá, pero por el momento no parece que sea que Ciudad Rayada tiene todavía que mejorar mucho las cifras, no sé qué, para llegar a eso. Pero bueno, pues por ahí esas serían un poco las más, las que me dicen que es que al final vas cambiando tú. Hablando de que el tiempo haga unas obras más grandes, ¿tú crees en eso de que el tiempo termina poniendo a todo el mundo en su lugar? No, que va, la justicia, nadie cree en ello, ¿no? ¿Tú crees que es justo el lugar en el que te ha puesto a ti el tiempo? Pues yo pondría Ciudad Rayada en vez de la historia del Cronen, así por méritos literarios de esos años 90, ¿no? ¿Reniegas del Cronen? No, tampoco. Al mismo, o sea, yo estoy encantado porque gracias a eso me afianza lo demás, y bueno, pues es como una señal que tienes en el camino, y a quien quiera, en algún momento alguien le puede interesar y dice, mira, que ahí está el Maña, tiene cosas. Entonces, claro, cuando te gusta un autor sueles leer en profundidad su obra, ¿no? Entonces, eso es el arranque, ¿no? Por donde entra la gente, y luego hay más cosas, ¿no? Pero es que yo he visto pasar novelas que me han parecido excelentes de gente y desaparecen o no les hacen ningún caso. Luego también te da gusto, por ejemplo, Chávez Nogales, de repente, sí, que al cabo de los años, hostia, dices, coño, ahí sientes, dice, te reconcilia con el mundo editorial, con el mundo en general. Digo, que alguien como Chávez Nogales, o sea, y que seamos capaces de 50 años hacer una colección completa de Mañas. No sé, eso ya, bueno, pero eso, por ejemplo, antes pensábamos en términos de obras completas. Ahora ya eso es un concepto absolutamente de modé y fuera de lugar. Pero, no obstante, ese es el mundo, o sea, ese es el mundo editorial en el que yo creía, en el fondo. El fondo era lo bueno, estaba en el fondo y tú querías llegar al fondo, y el fondo había una sensación de permanencia, estaba ahí. Pues eran, claro, en mi época, pues eran, bueno, muchos sudamericanos, o sea, mucho hispanoamericano, mucho Vargas Llosa, mucho García Márquez, bueno, luego estaban pues Juan Marcel, Delibes, un poco, o sea, y eran los que estaban ahí. Bueno, Vázquez Montalbán, el Café con Badal, consiguió el tío, o sea, estaba en la época en
novela que la novela negra todavía hoy está súper prestigiada, pero en aquella época, pero consiguió a través de la novela negra llegar muy alto, ¿no? Y bueno, estaban ahí fijos, ese fondo ha desaparecido, hay muchísima, todo es novedad, ¿no? Incluso luego el bolsillo, claro, en principio el bolsillo era llegar a fondo, no, y ahora es sencillamente la novedad más barata, ¿no? Pero bueno, no lo sé, o sea, eso hay momentos, la jungla, también estamos, es el mundo todo para literario, la autoedición, o sea, está pasando, es una gran democratización, que todo tiene cosas muy positivas y luego cosas muy extrañas y muy... Había una feria en mi pueblo, Sevilla Nueva, y había 32 escritores, algo así. Todo digo, joder, en este pueblo, en un pueblo de 6.000 habitantes, digo, yo pensaba que era el único, pues fíjate, no. En las últimas páginas del libro dices, casi a modo de testamento, de pronto me reconfortó saber que algún día, en un futuro no muy lejano, cuando ya no estuviera aquí, alguna joven leería lo que he escrito con el mismo cariño con el que yo había leído lo que escribieron Salinger, Laforet o Delibes. Sí. ¿Qué le dirías a ese chaval? Qué bonito. Que leyera pues lo has escrito tú. Que esto. lo deje, tío. Que no lo haga. Que es una locura, que esto, que se va a tirar al abismo y que no hay red. Pues eso es lo que le dices de boquilla y luego profundamente dices, venga, tío. Y si te estapa no pasa nada ya. La vida es corta y hay que disfrutarla y hay que tomar riesgos, ¿no? Y es verdad que tengo esa componente... Soy un poco... Bueno, mira, estuve en Kiev hace 10 días y tal. Todo el mundo decía, no vaya, ¿cómo no voy a ir, tío? Si me van a presentar un libro, una editora allí que me ha echado fantástica, Victoria, no sé qué. Y entonces, bueno, pues yo soy muy lanzado y me gusta el riesgo. Sí. Entre bombardeo y bombardeo, Bombardeo hasta Varsovia, hasta Germ, no puedes volar hasta tal, y luego el tren blindado que te lleva hasta Kiev. Que es toda la noche. Y luego, un tren cama como antiguamente, de Madrid a París. Sí, lo que pasa es que en este corre riesgo de que te caiga una bomba. Claro, bueno, pues justo llegué entre bombardeo y bombardeo. Bombardeo porque lo hace, ya sabes, el domingo por la noche para joder bien la semana y tal, y luego el viernes, son 2 grandes bombardeos y tal, y me pilló entre medias lo alucinante. Estos tíos, digo, cómo reconstruyen sales de la estación, sí que ves un par de pilas de escombros y tal, y algún edificio sin ventanas, pero de verdad que el parque móvil es acojonante cómo consiguen la resiliencia y cómo se afanan, al día siguiente de que hay un bombardeo, es que están todos y lo reconstruyen, ¿no? Parece un hormiguero que peor, y eso es lo que más me ha impresionado, porque yo estaba paseando, de verdad, que parecía una ciudad, tampoco, y claro, ¿no? Y luego evidentemente lo que pasa es que te cuentan las anécdotas, claro, estás hablando con una chica y dice, no, pues estuvo ayer y se le murió su novio en el frente y su mejor amigo se le murió los brazos y estuvo cantando. Y dices, entonces, claro, están en unas vivencias detrás y tienen unas mochilas, ya sabes, esto es, si nosotros estamos todavía hablando de guerra civil, pues imagínate, esto daña a una población durante generaciones, que esto es entonces, claro, eso llega, eso cala dentro y queda en la memoria y todos vivimos de ello. José Ángel Mañas, para leer una historia del Cronen hay que haber leído historia del Cronen. No, para nada, no, eso sí es la historia vivida, no tiene... Pero es entretenida, pero se lo va a pasar bien a la gente, ¿no? Que me dijo que una especie de Lazarillo de Tormes con mucho, tiene gracia. Una historia del Cronen. José Ángel Mañas, muchísimas gracias. A vosotros.